el COVID, desde que está entre nosotros, plantea un montón de interrogantes. Los planteó en el comienzo y los sigue planteando ahora, más allá de que de alguna manera se van relajando las actividades. Y una forma de responder esos interrogantes es a través de las investigaciones. Y en el CONICET es lo que se viene haciendo. Nosotros lo vamos a saludar a Pablo Beldoménico, que es investigador del CONICET de la Universidad Nacional del Litoral, acerca también de una investigación que se hizo concretamente sobre la variante Omicron. Pablo, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Bueno, antes de meternos un poco en los resultados, te quería preguntar acerca de este estudio que se hizo. ¿En qué universo de gente de aquí de Santa Fe y la zona se hizo? Bien, este estudio se realizó en noviembre, diciembre del año pasado, con una muestra brindada por el IPEC de 1.000 viviendas que visitamos y luego fuimos a tomar muestras de la gente invitada, que eran todos los que vivían en una de esas viviendas. Y además se ofrecieron voluntarios que se fueron enterando por los medios que se estaba haciendo la investigación y tomamos unas 1.500 muestras aproximadamente. Bien, recordemos a la gente que estamos hablando de temporada prácticamente estival. Fue la variante Omicron aquella que era muy contagiosa, que nos tuvo a maltraer incluso con los números que observábamos de un momento para otro. ¿Y qué fue lo que observaron ustedes concretamente en ese estudio que realizaron? Sí, tuvimos la oportunidad de que justo estábamos haciendo esa medición de anticuerpos y haciendo otras preguntas sobre el COVID en momentos en que iba a llegar Omicron. Eso nos dio la oportunidad de saber cómo estaba Santa Fe, digamos, los ciudadanos de Santa Fe, en cuanto a defensas en ese momento para encarar, digamos, esta nueva ola y también hacer un seguimiento de una parte de la gente que hicimos el muestreo, unos 514 personas que se brindaron para que las sigamos hasta marzo para ver cómo les fue. Ujú. Y a partir de allí, y teniendo en cuenta que ya estaba avanzada la etapa de vacunación en la provincia de Santa Fe, ¿qué se detecta? Que aquellos que de pronto tenían dosis, tres dosis ya en ese momento, eran los más beneficiados, por ponerle un nombre a esta investigación, más allá de haberse contagiado con la variante Omicron. Sí, en principio, antes de la ola, hicimos un análisis preliminar y lo que vimos es que obviamente las vacunas tenían mucho que ver con los niveles de anticuerpos, ¿no? Los niveles de anticuerpos que estábamos midiendo nosotros no eran solamente de vacunas, sino que eran la combinación de lo que daban las vacunas y lo que daban algunas infecciones que había tenido la gente. Así que encontramos que la gente que tenía 3 dosis eran los que más anticuerpos tenían, sobre todo si habían tenido COVID también Ujú. y si se habían vacunado hace poco. Y luego, cuando hicimos un seguimiento, ¿sí? El seguimiento nos dejó ver que aquellos que tenían altos niveles de anticuerpos eran los que eran capaces de no enfermarse, digamos, por COVID-19 durante la ola, eran los que menos chances tenían Ujú. de enfermarse durante la ola. Y si se enfermaban, si se infectaban, también eran los que tenían los síntomas más leves, ¿sí? Así que era justamente el nivel de anticuerpos. Había gente que estaba vacunada y tuvo COVID, ¿sí? Por eso cuando uno trataba de ver los datos en términos de cuántas vacunas tuvieron, ¿sí? Eso no daba tanto Ujú. y te hacía preguntar a ver qué pasa, que la gente vacunada también tuvo, pero cuando uno se fijaba la cantidad de anticuerpos que tenían las personas, vacunadas, no vacunadas, y con diferentes dosis de vacuna, ahí era cuando salía, digamos, la evidencia de qué es lo que estaba pasando. Claro, estamos hablando de una variante que quizás en base a esto que estás comentando, la vacunación, el hecho de haberse contagiado anteriormente COVID, fue menos peligrosa que lo que nos ocurrió, por ejemplo, en el invierno pasado. En cuanto a Sí, mortalidad sí, estoy sí. hablando, en cuanto a mortalidad fundamentalmente o enfermedades graves. Hay dos factores que hacen que sea menos peligrosa. Por un lado, hay algo de evidencia en otros lugares del mundo que esta variante es menos patogénica. Y por otro lado, y de más importancia, creo yo, es la cantidad de defensas que tenía la gente, ¿no? Ujú. Era importante, digamos, un 90% de los santafesinos ya se había vacunado al menos con una dosis o bien se había infectado. Ujú. O sea, y nosotros detectamos eso, detectamos un 90%
de presencia de anticuerpos en los santafesinos y eso obviamente es determinante a la hora de ver cómo es el desenlace de una infección. Y en cuanto al rango etario, ¿qué se puede decir sobre la Omicron? ¿Afectó más a determinada gente que a otra o no? No, eso es un factor que pusimos en los análisis, por supuesto, eso y comorbilidades, ¿sí? También el tener hipertensión, enfermedad cardíaca, etcétera. Y no fueron factores que fueron, digamos, que se encontraron asociados al mayor riesgo de padecer Omicron o a la severidad de la enfermedad. Bien. Cada investigación indudablemente que debe dejar no solo una conclusión, sino también alguna enseñanza, ¿no? Y hoy, ¿cuál es la recomendación que se puede hacer a partir de lo que ha sido esta investigación fundada en el Omicron, en esta variante, pero teniendo en cuenta que todavía estamos con el COVID dando vuelta, todavía estamos en pandemia? Bueno, sí, una de las cosas más importantes que vimos es que cuanto más tiempo pasó de la última dosis de la vacuna, eso hacía que el nivel de anticuerpos sea más bajo y que por ende aumente las chances de tener una infección por estas variantes que escapan al nivel, a las defensas parcialmente. Entonces, para que no se escapen, digamos, para que no haya evasión de la respuesta inmune, es importante tener los niveles de defensas altos. De hecho, aquellas personas que se vacunaron justo cuando estaba por venir Omicron o durante la ola, tuvieron muchísimas menos chances de padecer COVID-19 durante la ola. 15 veces es el número que encontramos nosotros, muy grande la diferencia. Indudablemente que sí. Pablo, muchas gracias por este contacto. Que tengas buen día. Buenos días para ustedes.